Si tú te tiendes una trampa a ti mismo, te has impedido la ruta de escape. La escuela en la que yo trabajaba tomó una serie de decisiones con las que yo no estaba de acuerdo y claro, que eso no le importa a nadie. Primero, arriesgando. O sea, todos los negocios se hacen arriesgando. A mí personalmente casi me gusta más la labor docente que mi labor creativa. O sea, la relación que para mí se establece con los alumnos es una relación de cariño real. Y algunos consiguen llegar a ser actores y lo dejan, porque no tienen esa felicidad una vez lo han conseguido. Y para mí esto es el motor que me inspira. ¿A qué le tienes miedo? Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos como invitado a un creador que ha hecho de su pasión su trabajo. Nominado en los premios Max a Mejor Dirección Escénica y en los premios MED a Mejor Obra, Mejor Autoría y Mejor Dirección por Elogio de la Estupidez. Director, dramaturgo, cofundador de Metatarso Producciones, director y docente de Estudio Work in Progress. Mi querido Darío Facal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Yo estupendo. ¿No me ves? Sí, te veo. Lechuga como una fresca. Muy bien, te veo muy bien. Con el chiste bien aprendido. Bueno, has podido decir el parrafito, está bien. ¿Has visto? Sí. Para haberme lo leído 2 veces, está de puta madre. Está de puta madre. Vamos a ir al grano con las preguntas. ¿Vale? Me gustaría empezar hablando con un hecho de tu juventud. Y es que tú te formaste parte en España y gran parte en Estados Unidos y en Francia. A mí la curiosidad que me genera eso es si esa experiencia para ti fue trascendental en tu formación o en tu experiencia y si crees que es algo necesario como creador o como artista el irte fuera o está sobrevalorado. A ver, yo creo que todos los estímulos y todos los referentes que recibimos son trascendentes en la formación de nuestro criterio y en el desarrollo de nuestra concepción intelectual del mundo, del arte, nuestra concepción estética. Yo tuve la suerte, el privilegio y la oportunidad de formarme fuera y de aprovecharlo. Fueron procesos muy intensos en los cuales además, aparte de pasarlo bien, conocer otra cultura, hacer amigos, etcétera, etcétera. Yo siempre fui muy voraz en intentar acercarme pues, a los grandes directores que había en ese momento en París. Pues eso, tuve la suerte de conocer a Peter Brook, de conocer a Pina Bausch, de conocer a Richard Foreman en Nueva York, de conocer a Ariane Mouchkine en París también. O sea, fueron procesos muy intensos. En Nueva York estudié cine y bueno, tuve grandes maestros. Fue muy, muy, muy revelador y es muy interesante ver la perspectiva y las diferencias en la perspectiva sobre el arte que hay en España y hay en otros lugares. A mí me parece que es tremendamente enriquecedor en cualquier ámbito y, por supuesto, en el nuestro, viajar y entender bien cuáles son los estándares creativos en otros lugares. ¿Crees que a día de hoy, como actor o actriz, es necesario moverte por otros países ya a nivel laboral de buscar trabajo o no tiene sentido? A ver, ¿qué es lo que te digo? Me parece que muchas veces, dado también la suerte que yo tengo de estar en una posición privilegiada desde hace 20 y muchos años dedicándome a la formación y 12 ya con Work in Progress, pues bueno, he tenido la suerte de ver a miles de actores, sus aproximaciones, planteamientos, ideas sobre el hecho de viajar. A mí me parece que el viaje, como tú has dicho antes, es formativo. Muchas veces la intención del viaje es laboral, intentar como buscarse la vida en otros lugares del mundo, lo cual es perfectamente válido y maravilloso. Y de hecho, tengo exalumnas que están haciendo carrera en México y en otros lugares del mundo. Es decir, curiosamente, esta misma mañana he hablado con una que acaba de hacer una serie en México. Y hace menos de un mes me escribió otra que ha estado 8 años trabajando sin parar en México y haciendo una carrera bastante intensa en México, que ahora está con el plan de regresar otra vez a España. Así que eso, y gente que está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero me parece que es muy interesante el viaje solo en términos de inquietud artística y formativa, no solamente en el sentido utilitario de abrir una vía de trabajo que a veces sentimos que en España puede ser más limitada o más complicada. Creo que el viaje es interesante en tanto en cuanto nos abre nuestra mente, nuestra concepción estética, nuestros estándares de rigor y resultado nos mide con lo que en otros lugares se consideran
¿sabes? Unos mínimos de calidad, Sí. y todo eso me parece, vamos, una experiencia tremendamente enriquecedora. Visitar cualquier cultura siempre es un poco ensanchar, sobre todo cuando la visitas con la apertura de ver lo maravilloso de esas culturas. Muchas veces la gente viaja solo para ratificar que en España se vive muy bien y que la cervecita está genial, ¿sabes? Correcto. Quiero decir que si lo que viajas es para ratificar que en España hace sol, la gente es amable y te puedes tomar unas cañas por la noche en una terraza, pues es probable que eso no lo iguales en ningún otro Claro. lugar del mundo, sobre todo lugares del mundo en los que el nivel de trabajo, exigencia y presión pues son muy altos. Si vas precisamente a intentar, bueno, ver lo bueno y lo malo que tiene la industria en otros sitios y los niveles de calidad y esfuerzo y excelencia que se pueden estar estableciendo en otros lugares, creo que, bueno, que el viaje es siempre Merece la productivo y pena. enriquecedor. Vale, ok. Claro, es que me acuerdo que una vez cuando hablamos hace ya, creo que fue un par de años, hablamos sobre la gente o cuando sentimos la necesidad o la presión de, pues me gustaría hacer carrera en Estados Unidos, concretamente en Estados Unidos. Y me diste un punto de vista muy, muy lógico, muy racional, sobre todo sobre la competitividad que hay. Aquí en Madrid hay 30 y pico, 40 escuelas, en Barcelona hay otras tantas y en el resto de España, pues por ahí anda la cosa. En cambio, en Estados Unidos hay 100 y pico escuelas solo en Los Ángeles, otras 100 y pico solo en Nueva York, y claro, a nivel de estados y de país es inmensamente más grande y estás compitiendo con millones, millones y millones más de personas que además tienen mejor inglés que tú. No, y aparte que no nos damos cuenta que los actores que admiramos, ¿no? Me da igual, desde Margot Robbie, pienso ahora, o me da igual, El que sea. Sí, Jonah Mainstream. Hill o Brad Pitt o quien sea, son la cúspide de una masa enorme de actores que trabajan para series regionales en Wisconsin, en Minnesota, y esto son productos audiovisuales que jamás se verán fuera de Estados Unidos, Claro. porque son circunstanciales. Entonces estamos hablando de un país con una enorme industria. Lo mismo que ocurre con España, es decir, aquí hay una serie de proyectos que se pueden internacionalizar y dar visibilidad a España a nivel mundial, pero también se producen muchísimos proyectos muy conocidos en España que no tienen ningún tipo de relevancia internacional. Y esto ocurre lo mismo en Estados Unidos, y muchas veces también ocurre, ¿no? En Francia, cuando la gente elogia el cine francés o elogia el teatro francés, bueno, eso es porque no han visto la televisión francesa. Me refiero, han visto las grandes películas Que es lo bueno, excelentes que es lo que sale. Claro, de festivales que salen. O sea, el cine francés es, por suerte, una industria mucho más grande de lo que conocemos, es decir, que mucho más amplia que esas películas merecedoras de premios en festivales, donde se produce, no sé los datos exactos, pero 3 o 4 veces más cine más películas al año que en España. Joder. Y muchas de ellas pues no se van a internacionalizar. Pero eso también habla de la buena salud de una industria. España, por ejemplo, creo que está en un momento muy bueno. Es decir, de cuando yo estaba formándome y estudiando ahora, pues la cantidad de producciones y la relevancia a nivel internacional, la calidad de nuestros técnicos, directores, guionistas y, por supuesto, actores, creo que ha sido, bueno, notable el lugar de posicionamiento dentro de la consideración internacional, ¿no? Que se ha conseguido en estos años. Y bueno, para mí también es maravilloso pues haber sido testigo de excepción de cómo ha ido evolucionando esto en estos 20 años. Quería tocar ahora el punto escuela, el punto estudio. ¿En qué punto, me gustaría saber en qué punto se te ocurre el formar una escuela, un estudio? Bueno, pues yo llevaba 11 años ya dando clase en una escuela muy relevante de Madrid. En paralelo había empezado a dirigir con mi compañía y estaba en un proceso frenético de escritura, dirección, etcétera, etcétera. Y también haciendo muchos coach para actores, para series, proyectos, etcétera. Tanto amigos como exalumnos de esa escuela, mi pareja de entonces. Y una agencia importante decide, bueno, contratarme para preparar los coach de sus actores. Y esto también, otra vez, todas las circunstancias de la vida que decides emprender sacrificando tiempo y sueño y vida, te dan una visión sobre el conjunto. Para mí fue una gran oportunidad de ver, bueno, pues actores de muchas escuelas,
tener como la oportunidad de trabajar con ellos, ver cuáles eran las fortalezas y darme cuenta que hay sutiles pero importantes diferencias en la formación. Por otro lado, yo había estado en Estados Unidos, ahí había también aprovechado mucho para ir a ver escuelas, conocer actores de diferentes escuelas, de Atlantic, de Stella Adler, de HB Studio. O sea, fue un proceso muy frenético porque yo estaba rodando mucho. El programa de cine en NYU era un proceso constante de rodaje, con lo cual siempre estabas buscando actores, haciendo casting y esto. Entonces fue un periodo de formación muy intenso en el que pude ver cómo las diferencias a veces son notables, a veces son sutiles entre las formaciones, pero hay algo esencial, es en qué se va a poner el acento e intentar ver qué cosas, bueno, evidentemente siempre es muy subjetivo y desde mi punto de vista, fortalecen el proceso de un actor. Sí, que diferentes métodos tienen Sí. X patrones que se repiten en cuanto a fallas, en cuanto a debilidades, y dices, pues a lo mejor esto yo veo por dónde debería ir para que bueno, claro, cubra. y tú como creador, pues, y yo como director, que estoy en proceso constante, interesado en el trabajo con el actor, esencialmente, porque como director la parte audiovisual, movimiento de cámara, montaje, me parece esencial, y como yo no he dirigido cine hasta los últimos años en los que me he centrado un poco más en esto, pero mi formación viene de ahí, mi amor por el cine es, vamos, quiero decir, viene prácticamente desde la infancia y creo que el audiovisual ha influido también bastante en mi carrera teatral. Okay. Lo que pasa es que, bueno, la vida te va llevando por unos caminos, en mi caso el teatro, y quizá está llegando un momento en el que es el momento de volver a acercarme al audiovisual, o está siendo el momento de volver a acercarme al audiovisual. Pero en cualquier caso, bueno, esa situación de excepción, la oportunidad de trabajar con varios actores, te da una perspectiva de ver qué herramientas, desde mi juicio, evidentemente, son prioritarias. Y sobre todo digo, porque yo creo que todas las escuelas que con una trayectoria y una formación sólida son tremendamente rigurosas, serias, y me parece que esto no debería ser un descrédito a ninguna escuela. Al contrario, me parece que yo cuando pienso en grandes escuelas en Madrid, o sea, para mí el respeto por muchos de esos maestros que es fundamental. O sea, es necesario en el. No, y aparte es que han hecho una labor y hacen una labor extraordinaria. Claro. Pero no solo las escuelas que hoy conocemos, también escuelas donde anteriores que hoy mucha gente ha olvidado, ¿no? Donde hay maestros que ya han fallecido y que han dado mucho a la reflexión sobre la formación actoral en España. Yo personalmente soy también un fanático digamos, de la arqueología técnica, de entender de dónde vienen los conceptos, ya no solo leer a Stanislavski, sino puedo hablar de gente, de Miodov, de Morris Karnowski, de gente de Robert Lewis, de gente que habitualmente no está entre las lecturas más básicas, que es leerte Un reto para el actor de Uta Hagen, que son los estereotipos. Que no se escuchan de normal, o por lo menos cuando empiezas. Que son libros maravillosos, pero bueno, que son como libros hipereditados y que por eso gozan de la fortuna. Que te contextualizan, como actor para poder empezar, aunque sea. Hablábamos antes del viaje. El viaje tiene una cuestión esencial que es el idioma. Es decir, y hoy parece que Google Translator va a salvar eso, pero no es real. Al final el acceso a muchos libros, a mucha información y a muchas páginas web tiene que ver con un manejo del idioma. Al final la fortuna que tienen ciertos libros en la visión, en la formación estética y artística, tiene que ver con la fortuna de qué libros se han editado más y por qué libros han apostado ciertas editoriales. Entonces, al final, la accesibilidad a libros que no se han editado nunca en castellano y que no se van a editar probablemente, pues eso te queda sin poder leerlos. Muchas veces, bueno, desde mi punto de vista, tienen cosas tremendamente interesantes. Es otra cuestión que debería ver la sociología, es por qué, ¿no? Cómo la fortuna tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Y no con la calidad, ¿no? Pensamos que hay algo en el sesgo humano que parece que si algo está avalado por la mayoría debe ser bueno. Hostia, claro. Debe ser bueno porque la mayoría ha decidido que eso es lo consumible y lo que tiene calidad. Bueno, esto nos podría llevar a una reflexión eterna. Eso nos puede llevar a otro podcast diferente, de otros contextos y de otras índoles. Pero que en cualquier caso esa situación privilegiada fue la que a mí me permitió ver lo que yo sentía que
¿no? De todas estas cuestiones en las que puedes poner acento y de cómo hacer una aproximación técnica a estos conceptos de interpretación, pues cuáles estaban ayudando más a todos estos actores. Y como estuve bastante tiempo y tuve suerte y la oportunidad de trabajar con muchos actores durante ese periodo, pues bueno, al final se crea una perspectiva. Cuando llegó la crisis anterior, sobre todo cuando ya se sintió en España de una forma muy notable a partir del 2010, la escuela en la que yo trabajaba tomó una serie de decisiones con las que yo no estaba de acuerdo y también fue mi momento. Tu empujoncito para decirte, a ver, mi momento vamos a ver para qué decir, hago. hay que empezar otro camino y la intención no era necesariamente montar una escuela. Eso llegó de una forma circunstancial porque un grupo de actores me pidió hacer un grupo de entrenamiento y de ahí empezó algo que de una forma orgánica y natural se fue construyendo casi por el boca a boca. Joder. Entonces, bueno, como casi todo, uno empieza humildemente, o sea, uno no empieza pensando, si empiezas pensando en algo muy grande, probablemente fracases porque el amor tiene que ver con, no tiene que ver con la dimensión ni con lo que te reporta, el amor tiene que ver con el amor a ese trabajo. Y ese trabajo se hace igual con 5 que con 7, que con 15, 20. Claro, eso es. Justo es una pregunta que quería hacerte. ¿Cómo, cuando tomas la decisión de hacerla y te llega el momento, cómo empiezas a generar la escuela, a crearla, aunque vaya de a pocos? ¿Cómo se empieza a financiar? ¿Cómo se empieza a aumentarla? Pues intentando mantener todos los recursos, primero arriesgando. O sea, todos los negocios se hacen arriesgando. Es que se necesita un espacio, se necesita mucha resistencia, se necesitan muchísimas horas de trabajo, se necesita tener una visión, no es, o sea, tienes que tener una visión, visión que sea diferente y que ofrezca unos resultados. Y hay que tener, yo me siento un poco como diciendo una serie de estereotipos como de no sé, de páginas sobre emprendedores. Pero es que si tú no tienes una visión, es como tú tienes una visión sobre este podcast y crees que este podcast va a aportar algo. Y hay algo donde tú disfrutas, hoy aquí un sábado quedando con alguien, metiéndole aquí a hablar. Entonces, si eso ya te reporta una gratificación, es algo que podrás seguir haciendo. Si tú estás haciendo esto de cara a conseguir algo, habrá un momento en el que si no lo consigues, dejarás de quedar con la gente porque estarás hasta los huevos de escucharnos. Entonces, quiero decirte, porque al final nosotros venimos un día y quiero decir, y es pues el placer de venir un día. Tú estás aquí trabajando, preparando, organizando, montando el set, ¿sabes? Sí, lo mejor es esto, lo peor es ponerte a editar. Claro. Esto es lo más gratificante como editar, tal. Editar, o sea, hay muchísimo trabajo, preparar la estrategia, subirlo, tratar con lo que trates, Spotify, YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, si tu intención real es esta entrevista y el placer que te produce entrevistar a gente, esto tendrá una duración en el tiempo. Si tu intención es transitoria y lo que tú esperas es que esto te reporte otra cosa, pues habrá un momento en el que si el podcast no te lo reporta en tus tiempos, en los tiempos que tú consideres adecuados, que a lo mejor tú crees que son 7 meses y la realidad cree que son 5 años. 2, 3 años. Sí, pues ya está. Entonces cada uno marca sus tiempos. Y esto es aplicable también al mundo del actor y al mundo del director. O sea, ¿cuánto placer te produce lo que haces? ¿Cuántas horas le dedica un escritor a escribir y en qué tiempo tiene que, no sé, que conseguir ganar un premio o tener una cierta relevancia nacional o que sus novelas se vendan lo suficiente como para vivir exclusivamente de la literatura? Si tú esperas escribir 2 novelas y que eso te suceda, es cierto que puede haber escritores a los que les suceda eso de esa manera, pero la realidad del arte, que es muy similar, a mí me parece, a otras profesiones también, pero la realidad del arte es que si no amas lo que haces, te vas a comer los mocos. Teatro, ya no comer los mocos, es que estás vas a sufrir. Estás metiéndote en un territorio que no te va a reportar, probablemente no te va a reportar a tiempo. La interpretación, o sea, la escuela, me preguntabas, pues bueno, pues hay que esperar a que se genere un boca a boca, los resultados tardan porque entre que nosotros ahora, la escuela lleva 12 años y para mí ya es un súper éxito que yo no esperaba. Es decir, si yo miro el proyecto, quiero decir, sé los enormes sacrificios que he hecho en 12 años, sí. O sea, que eso no le importa a nadie. La gente desde fuera solo ve
la historia Resultado. del resultado. Claro. Y piensa, pero bueno, los sacrificios internos, los que han estado cerca de mí, los han podido más o menos vislumbrar, pero ni siquiera las personas más cercanas saben exactamente todo lo que ocurre a nivel de desencuentros con, yo qué sé, socios, amigos, Sí, con lo que sea. las dificultades de financiación, el estrés de, ¿sabes? De tener que, bueno, que tener liquidez, dinero, cumplir tus... Entonces, para mí, todos estos años, si yo valoro el proyecto, pienso que ha sido un gran éxito, sobre todo porque me parece que de una forma muy prematura en la escuela se está consiguiendo el objetivo. Yo lo digo todo el rato. Esto se montó para, sobre esa visión que yo tenía de cómo poner el acento en ciertas cuestiones y crear una metodología propia en la que uno confía, que es lo que te digo, que es la confianza en tu visión, y eso finalmente pues, significa que una cantidad notable de alumnos pueda empezar o podáis empezar vuestras carreras. Correcto. Y esto es algo que, bueno, que todo el mundo, en mayor o menor medida, conoce a un compañero, tiene un compañero cerca al que le está pasando esto y que los resultados están siendo corroborados en los castings. Y esta es por qué se creó la metodología, cómo se ha aplicado la metodología y los resultados que están pasando en un tiempo que para mí en su momento yo lo cifraba mucho más lejos de 12 años. O sea, porque realmente esto ya está pasando desde hace 3 o 4 de una forma masiva. Pero también hay que pensar, se monta una escuela, la primera promoción que termina de formarse termina casi 4 años después porque no había alumnos, la primera promoción, quiero decir, al final... Hubo grupos que se fusionaron porque no había cantidad de alumnos, el que quería seguir siguió. Es decir, entonces cuando tú haces una primera promoción, que en concreto es la promoción de Mario, que estuvo aquí el otro día. El primer capítulo, ¿no? Y pues esa promoción ha terminado, no quiero faltar a la verdad, pero hace 6 años, creo. Sí, a lo tonto, claro. Entonces solo son 6 años desde que esa promoción ha salido, digamos, al mercado laboral. Sí, entonces hay que cifrar el éxito del proyecto desde ese momento, ¿no? Joder, entonces sí, prematuros. Claro. Y lo normal, vamos, para mí en el pulso real es que una persona acaba y bueno, hay todavía un proceso de realmente hacer, que tú conoces bien, de hacer bien el trabajo, de tener un material adecuado, de tener fotos, de tener... tal de que te conozcan, que puede llevar fácilmente otros 2 o 3 años de realmente trabajo personal. Sin parar y sin todo parar. Tirarlo al aire hasta que algo lo coja y digan aquí. Creo que otra, para mí, cuestión importante es ser muy honesto con estos procesos, con los alumnos. Es decir, mucha gente viene a la escuela pensando que, bueno, que antes de terminar la escuela le van a coger en una serie y va a ser famoso. Ojalá. Puede pasar, ojalá podría pasar. Podría pasar. Podría llegar a pasar. Y de hecho, esas historias de éxito encantan a la prensa. O sea, si eso le pasa a uno que una vez fue a acompañar a un amigo a un casting y tenía los ojos preciosos y le cogieron a él, eso en prensa vende muchísimo. La historia que no vende es la historia de me maté a trabajar, asumir riesgos, porque la gente no quiere escuchar esa historia. Esto ya lo hablamos, perdón, esto más ya lo hemos hablado alguna vez, que esos siempre son casos, o sea, los casos mediáticos son siempre los casos más escasos. Claro. Entonces no te puedes estar fijando ni queriendo seguirlos. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y ahora seguimos hablando de esto, porque hay mucho de qué hablar. Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Así que besitos de fresa y a seguir disfrutando. Estamos de vuelta de la pausa. Vamos a seguir hablando ahora con tema docencia. Algo que me genera curiosidad es ¿cuándo te sientes tú legitimado para dar clase? Bueno, esto es algo, quiero decir, pasa en la escuela todo el rato. Cuando yo pienso en un profesor o en una profesora para dar clase en la escuela, normalmente incluso gente o actores o directores que invito a dar trainings, la reacción inicial que todos tenemos es, no sé si yo puedo hacer eso. Es la propia institución y alguien que ya lleva años haciéndolo quien te legitima, te ayuda, te supervisa, pues bueno, en el caso de muchos profesores de la escuela que han sido alumnos, Ana Telenti o Carolina Ocaña,
Rebeca Fernández, o sea, hay muchos profesores que han sido alumnas mías y que ahora están dando clase. Pues hay un proceso en el cual primero las acompañas, les enseñas un poco, lo esencial es la metodología y los elementos que tienen que impartirse en la escuela. Y luego, evidentemente, cuidas y proteges su lugar. La legitimidad te la da la propia institución y, evidentemente, aquellos que antes que tú han hecho ese trabajo. A mí, en su momento, una gran maestra que llevaba toda la vida dando clase en Madrid, pues fue quien me dio la oportunidad, quien me dio el lugar, quien me cuidó en Sí, quien te dio ese espacio ese y espacio esa... y quien validó y estuvo pendiente de que el trabajo que yo estaba haciendo estaba bien. Por otro lado, también te lo dan de vuelta los alumnos. Pero la realidad es que el espacio te lo da la institución. Los alumnos muchas veces están agradecidos por cuestiones que son demasiado inmediatas. A veces el verdadero, el verdadero ejercicio de madurez como profesor es no ceder a lo que va a contentar al alumno, sino realmente pensar en un bien a largo plazo. La proyección, claro. Y entonces a veces esa lucha entre lo que el alumno quiere escuchar y lo que el alumno necesita escuchar te hace perder alumnos, te hace no seducir. Claro. ¿No? La necesidad que puede tener el alumno en esa dinámica de... Y hay un ejercicio para mí muy hermoso de honestidad y respeto hacia el alumno cuando le ayudas a intentar ver a largo plazo. Y hay un acto que tiene que ser de plena confianza. En el proceso de una formación y sobre todo una formación artística, pues a ti te gustaría que cierta gente te quisiera y tú, pero tienes que... Sí, validar ya no, o sea, yo no busco la validación, pero quieres el afecto. Eso es inevitable. O sea, si tú realmente tienes, o sea, la relación que para mí se establece con los alumnos es una relación de cariño real, que muchas veces no es recíproca. Esto así lo es la tienes vida, que asumir, claro. O sea... Y muchas veces sabes lo que al alumno o a la alumna le hubiese gustado escuchar y se van porque no reciben lo que ellos quieren escuchar en este momento. Pero otra vez, lo mismo, lo único que nos queda en la formación es tener muy clara la metodología, los conceptos y intentar y es dar honestidad. Yo como director de la escuela y fundador, una de las cosas esenciales es justamente crear un claustro de profesores y que ese claustro sea compacto, sólido, perdure en el tiempo y garantice que los alumnos reciben una formación que está alineada y que les nutre de la mejor manera posible. Para mí un sello de identidad de la escuela precisamente tiene que ver, y cuando se fundó, para mí era esencial que fuese un espacio abierto. Las escuelas de formación actoral que antes has nombrado, que había unas grandes cantidades, casi siempre están cerradas a una sola visión, como si esa visión técnica fuese la única, la clave. Y la clave y la verdad. Y para mí, precisamente, Work in Progress es un espacio precisamente de conocimiento en el que tiene cabida que haya profesores impartiendo diferentes técnicas, metodologías y reflexiones, porque creo que somos justamente un espacio donde debemos nutrir a los sectores que están interesados en la formación. Y el curso regular está vertebrado para conseguir aquellas partes que para mí son acentos fundamentales, pero eso no impide que tú no estés recibiendo o pudiendo recibir dentro de la formación regular y en los trainings diferentes perspectivas que te nutran como creador, que para mí es esencial. Te iba a preguntar justo qué día o en qué momento te diste cuenta que la docencia era lo tuyo, que eras bueno en ello, pero ya me has medio respondido. Es más que un día concreto, es cuando ha pasado cierto tiempo y ya ves que esa proyección a largo plazo ha surtido efecto de una forma u otra. Creo que es ahí cuando dices, ok, vale. Bueno, y aparte he hecho lo que tenía que hacer y lo he hecho bien. Y aparte puedes sentir que, o sea, porque eso te puede pasar y que no te contente la docencia. En mi caso, yo he tenido la enorme suerte de que compartir y crecer, porque otra vez he tenido la suerte de empezar a dar clase muy joven y llevar muchos años y crecer con muchos actores. O sea, hay muchos actores que han sido mis alumnos hace 20 años. Y verles crecer también te da una reflexión, ver a algunos que han desarrollado sus carreras
después pues eso, de tener que luchar y esperar mucho, es tremendamente gratificante y hay mucho afecto. Y digo que es una suerte porque conozco gente que puede ser grandes docentes, pero no les gusta la docencia. A mí personalmente casi me gusta más la labor docente que mi labor creativa. O sea, la querrías mantener a futuro. Bueno, es algo que para mí es indivisible, o sea, va unido. De hecho, y esto lo digo, vamos, es real. Unas grandes de mis mayores alegrías ha sido alumnos que me habéis llamado dándome una buena noticia. Muchas veces más que el hecho de que a mí, que también, o sea, me hace feliz, claro, pero las cosas buenas que me han pasado a mí o que me llamen para dirigir en el Teatro Español o donde sea, pues me alegra porque también es una oportunidad de seguir desarrollando mi trabajo y también es una oportunidad de convocar actores y empezar un proceso creativo que es muy gratificante. Pero te aseguro que escuchar cómo te llama una alumna o un alumno que sabe sus circunstancias, la lucha en la que está, cuánto se ha esforzado, le has visto llorar, le has visto sufrir, le has abrazado, has visto cómo estaba a punto de tirar la toalla. O sea, todo eso lo vivimos todos los días en los pasillos de la escuela. Y esto, claro, son momentos que de verdad son algunas de las mayores alegrías que yo me he llevado en mi vida. ¿Sientes en contraposición a ello algún tipo de presión al haber tenido, bueno, al estar teniendo cientos de alumnos anualmente durante muchos años, sabiendo que solo un mínimo porcentaje de ellos llegará a vivir de ello o llegará a algo más estable a nivel actoral? Bueno, con los años te das cuenta, y también esto es algo que yo le digo a los alumnos mucho, lo único que importa es vuestra felicidad. Perdóname que te incluya, ¿no? Pero Sí, que sí, me no, parece raro, obvio. pero que lo único Obvio, que obvio. importa es vuestra felicidad. Y a veces, y muchas veces, ya ves con los años que la felicidad de tus alumnos no es ser actor. No depende. Claro, yo tengo alumnas tremendamente talentosas que su felicidad es haber sido madres y haber dejado la interpretación. Y hablo con ellas y están en el mejor momento de sus vidas. Gente que no quiere seguir, bueno, pues se cansa de recibir negativas, no se siente feliz haciendo eso y encuentra otros caminos. Me refiero, y hay gente, Meissner decía una cosa que a mí me encanta y repito mucho, que hay gente que quiere ser actor o actriz y hay gente que tiene que ser actor o actriz. Y si tienes que serlo, Lo serás. lo serás. Y si quieres serlo, bueno, hay circunstancias que si se dan bien, lo serás, y si no se dan bien, pues igual no lo serás. No. Otra vez volvemos a hablar de los tiempos de espera y entran muchas capacidades, pues el talento social, hay gente que se agota mucho en la parte de, ahora se dice en inglés, networking, Sí. ¿no? que implica esta profesión. Hay gente que tiene más talento social, hay gente que tiene menos, hay gente que sabe callarse las cosas, hay gente que no, hay gente que, ¿sabes? Que quiero decir que es que el trabajo del actor implica muchas facetas. No solo la faceta técnica artística, es como ser escritor. Es muy difícil ser escritor si no quieres ir a firmar a la Casa del Libro, si no quieres conceder entrevistas, si no quieres... O sea, hay muchas facetas que van más allá de escribir bien o mal. Y son necesarias Son para necesarias. poder... Tienes que tratar con tus editores, aceptar la relación entre la editorial. Pongo ese ejemplo, como puedo poner en cualquier ámbito del arte, ¿no? Entonces, muchas veces el arte lo tenemos idealizado en un sentido romántico, pensando que solo tiene que ver con la calidad artística, pero y en eso el mundo del actor es especialmente llamativo, mucho más que el del escritor. La parte industrial pesa mucho, ya pesa en un arte tan individual como es la literatura, ¿sabes? O como puede ser la pintura. Y imagínate en ámbitos que ya tienen que ver con trabajar en equipo, trabajar en grupo, formar parte de una banda de rock o de, ¿no? Ser músico en una orquesta es decir, todo lo que empieza a tener que ver con, bueno, con trabajos grupales, en estructuras que necesitan grandes desembolsos económicos, como puede ser hacer una película, en los cuales empiezan a entrar presiones, tensiones, tiempos, y con lo cual, bueno, quiero decir, sí, para mí, ojalá, que tampoco, pero ojalá todos los alumnos que he tenido consigan esa felicidad.
Y algunos consiguen llegar a ser actores y lo dejan. Porque no tienen esa felicidad. Porque no tienen esa felicidad una vez lo han conseguido. Y esto es algo que también he vivido, porque, quiero decir, la escuela lleva 12 años, pero, quiero decir, conozco... Sí, da he hecho carrera en paralelo con muchos de mis compañeros. Entonces, bueno, quiero decir, en esta vida al final nuestras búsquedas y nuestras inquietudes nos van guiando. Y si somos capaces de reconciliar todas esas presiones, quiero decir, antes hablábamos de la pasión y el amor que yo siento por la interpretación, pero hay muchas partes de tener una escuela y de construir un espacio donde impartir la interpretación como a mí me gusta, partes del trabajo que no me gusta hacer. Lo cual no significa que no lo intente hacer lo mejor posible porque protegen otras partes del trabajo. Claro. O sea, no hay dudía, es que es necesario que se complementen. O de ser director. Que hablamos de la escuela, pero te puedo hablar de la dificultad que es crear una compañía de teatro y mantener la estructura económica, fiscal, etcétera, etcétera, que implica tener una empresa teatral para poder desarrollar proyectos. Mundo dirección, mundo dramaturgia. ¿Tiene que ver el ámbito económico, el tema de infraestructuras, como estábamos hablando, de presupuestos, para que no hayas dado un paso más allá del teatro, sino que te has quedado en teatro y no hayas pasado al audiovisual de una forma más... Yo cuando estudié cine, mi intención, y aparte desde niño, siempre ha sido ser director de cine. En un momento dado me di cuenta de que ciertos directores que yo admiraba en la adolescencia habían sido directores de teatro. Y en aquel momento leer teatro era algo accesible, leer guiones de cine no lo era porque no se publicaban tanto. De hecho, recuerdo perfectamente, todavía lo tengo, ver publicado el guión de Rider de Taxi Driver y comprarlo en Nueva York cuando la primera vez que fui ahí y fascinarme de pensar que un guión estuviese publicado, ¿no? Una labor que, por otro lado, la de Librería 8:30 hace mucho tiempo, o sea, que ha ido publicando guiones españoles, pero te estoy hablando de finales de los 90. Bueno, no era una cosa accesible que yo sintiera o con la que yo me hubiera encontrado en las librerías, ¿no? Y bueno, cuando tu primer acceso está en el teatro y de pronto pensé, bueno, quizá lo que tengo es que recibir una formación teatral en escritura. Siempre pensé que la escritura era tremendamente desafiante y difícil y que tal vez a partir de conocer bien la escritura podría dirigir. No sé si es algo que leí en alguna biografía, no sé si de Bergman o de Buñuel o en Tarkovsky, no sé. El caso es que, de alguna manera, mi primera inclinación fue aprender a escribir y pensar en que aprender a desarrollar una buena historia y una buena estructura que pudiese funcionar, los diálogos, etcétera, etcétera, era esencial en el proceso de dirección que a mí me interesaba, evidentemente, pero en un primer momento pensé que esa era y hoy mismo lo ratifico y pienso que es la mejor decisión. Tomé comprender bien, lo cual no significa que escribir bien te haga un buen director, pero puede ayudarte en gran medida. O sea, son bastante separadas a nivel. Sí, pero hay buenos escritores que no sabrían dirigir. Por eso digo. Me refiero por la propia relación con el actor. Entonces, mi inquietud con también. El espacio, o sea. Claro. Esto, cuando fui a estudiar cine, también estaba muy interesado en el guión, pero mi formación eran unos cursos bastante amplios. La intención en NYU, en estos cursos que impartían en verano, porque eran cursos de 3 meses muy intensos, muy intensivos, durante 3 años, era pues eso, una visión global desde la fotografía, el montaje. Nos enseñaban montaje con un Steinbeck, cortando película, fotografiando en película 16 milímetros. El digital apenas estaba empezando, pero bueno, ya había ciertas escuelas que estaban empezando a usar cámaras digitales. Pero bueno, a mí me pareció otra vez que yo siempre he pensado que la formación tiene que ver con hacerte la vida difícil y no ser utilitario. Entonces, bueno, pues si aprendes a cortar película, te das cuenta de dónde tienes que cortar. No estás cortando al azar y haciendo ediciones hasta que encajas, sino... Y si fotografías en película, tienes que medir la luz con el fotómetro y, ¿sabes? Y no fotografiar, que yo adoro ahora mismo la tecnología digital y me parece un gran avance, pero bueno, también me interesa
un poco la perspectiva sobre la que yo me he formado, porque creo que todo eso hace un buen match, ¿no? Entre una cosa y la otra. Entonces, mi formación en cine fue la que fue, pero luego volví, cuando regresé a España y empecé a montar, tuve la oportunidad de montar una compañía y siempre he estado muy interesado en el trabajo con el actor. Y en el cine, mis experiencias habían sido bueno, no muy satisfactorias porque, claro, es tanta la necesidad de focalización en lo técnico que al final se van, o tienes un equipo muy grande y muy solvente y mucho dinero, o se va deteriorando el tiempo. El resultado real, que es lo que quieres hacer artísticamente. El tiempo con el actor. O sea, cuando tienes un gran equipo que te va a resolver el plano mientras tú te dedicas a hablar de la escena y a trabajar con los actores, pues... Pero por otro lado, como mi curiosidad es infinita, también me interesaba mucho la cámara, etcétera. Todo esto, cuando me puse a trabajar o sea, mi formación era en la RESAD, fue muy satisfactoria y el trabajo en el teatro es un trabajo que es esencialmente de ir madurando las escenas, ir afinando las escenas con el actor, mucho más íntimo, mucho más, bueno, pues basado en el tú a tú de las dificultades que el actor tiene, cómo ayudar al actor, que al final todo vuelve a desenfocar en la formación, la experiencia del trabajo con el actor, y sentía que el cine que yo podía hacer, no me iba a reportar ese espacio. Por otro lado, mi carrera teatral, que fue lenta y despegó de una forma lenta, bueno, iba dando los pasos adecuados, yo iba creando iba teniendo las oportunidades de desarrollar mis proyectos. Entonces no fue para nada una carrera fulgurante y sigue siendo lenta. Es decir, yo llevo 44 obras dirigidas y todavía, pues, cada vez que haces un proyecto tienes que abrir un espacio, empezar de cero, conseguir financiación, conseguir que esto se pueda hacer y abrirte un hueco dentro de una, de una profesión que es tremendamente endogámica y que o te invita a entrar o te tiene todo el rato en un lugar de... Sí, al borde de... Bueno, y eso es hermoso, me refiero. Es hermoso, la profesión es así, está llena de grandes gratificaciones, de gente maravillosa, de grandes creadores que te nutren, ¿no? Otros creadores, otros directores, otros escritores que te nutren y que te inspiran. Y eso es maravilloso, pero, quiero decir, en todas las profesiones artísticas, y creo que prácticamente cualquier director o creador podrá decir esto, salvo ciertos privilegiados, pues la lucha es permanente, el proceso creativo es permanente. Intentar desarrollar el siguiente proyecto siempre es una pugna. Nunca es una cosa que está dada y entonces todo es fácil. Es ir viendo. Entonces esa carrera que empezó por suerte a abrirse poco a poco para mí en esos primeros años, bueno, que se han dilatado casi 20, ha sido muy satisfactoria, de nuevo, por la oportunidad de trabajar con actores, por los proyectos y los procesos artísticos que hemos hecho, por la inmediatez con el trabajo con el público, sentir dónde el público reacciona y dónde no. Y eso también es un enorme aprendizaje. Y por otro lado, y este es el motivo por el cual antes te decía que ahora estoy como más interesado otra vez en volver al audiovisual o en retomar el audiovisual, o bueno, no más interesado, sino mantener abiertas las dos líneas o las dos posibilidades, tiene que ver con que creo que el desarrollo tecnológico del cine hoy hace mucho más accesible el poder hacer ciertas cosas con los equipos de hoy que eran muy difíciles de hacer hace 15 años o hace 10 años. Las cámaras tienen una enorme calidad en unos pesos muy reducidos. Mover una cámara, luego por otro lado, personalmente, y esto es ha sido también una dificultad en mi relación con el cine. El cine que a mí me gusta y el planteamiento cinematográfico que me gusta, pues implica mucho trabajo de movimiento de cámara, una gran inversión o alta inversión en dirección de arte. Es decir, requiere unos recursos que la accesibilidad no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, porque le pasa un poco también a mi idea del teatro. O sea,
aunque he dirigido y me encanta obras que están más basadas solamente en el trabajo de 2 actores o 3 actores y un texto en un espacio vacío, y esto es algo que me encanta y he hecho, mi teatro también tiene una cierta tendencia hacia una visión, hacia una belleza plástica. Entonces también decía que mi gusto por el cine había influido en mi visión teatral, y tiene que ver con eso, con entender el teatro como un arte visual, ¿no? Y ese trabajo plástico, esa plástica de la imagen, es algo que para mí es fundamental, y ocurre también a la hora de desarrollar o concebir proyectos audiovisuales. Y esto, bueno, pues también ha ido como dificultando y posponiendo. Otra vez, si pones el acento en desarrollarte en un determinado ámbito, no lo estás poniendo en desarrollarte en otro, ¿no? Y las oportunidades a veces se te van abriendo en un determinado ámbito, y bueno, y empiezas a aprovechar esas oportunidades que se abren ahí, que te van llevando, separando, lo cual, otra vez, no es que son tus decisiones, claro. Y no es que pospongas nada esencial. O sea, para mí, creo que estoy en un momento en el que, bueno, intentar mirar hacia el cine. De hecho, vamos, el volumen de rodajes en los que estoy inmerso últimamente, desde todo lo que hacemos en el Film Camp, ¿sabes? A cosas que voy rodando yo como un proceso de aprendizaje, son tremendamente satisfactorias. Quiero decir, los últimos años están siendo una enorme fuente de aprendizaje, probar cosas, reencontrarme con el medio audiovisual. Está siendo muy gratificante. Quiero decir, el trabajo en el Film Camp que tú estuviste, sí, es una experiencia tremendamente divertida e inspiradora para todos, una convivencia preciosa. Algunos proyectos los veo con el tiempo y me encantan, otros bueno, pues son más fallidos, pero siempre están impregnados del afecto, ¿no? De lo que fue esa convivencia, y además también de la premura, ¿no? Del propio Film Camp, que se rueda todo muy rápido. Entonces todo eso es un gran aprendizaje para todos. También otras grabaciones que estoy haciendo en paralelo, pues son formas de probar, ¿no? Cómo se graban, pues, diferentes cosas, desde escenas de acción a, ¿sabes?, persecuciones. O sea, al final el audiovisual necesita un enorme aprendizaje. Y hay muchas partes, quizá las más complejas, que por suerte a través del teatro y del trabajo diario con el actor, pues tengo resueltas, pero hay muchas que para mí son esenciales y muy gratificante aprender cómo se ruedan ciertas cosas, ¿no? Y bueno, y otra vez mi pasión por aprender sin prisa, pues te permite llevarlo con lo que venga, con lo calma, que haya, con ir generando proyectos que sean coherentes, que sean consistentes, que ahora estamos armando uno muy bonito con Pedro, a ver... Con Pedro Cantalejo, del anterior entrevista. Cantalejo, que estamos escribiendo un guión maravilloso. De hecho, vamos, hoy mismo me ha mandado Pedro otra versión del guión. Y bueno, y quiero decir, estamos en ese proceso. Y ese será cortometraje. Eso será un cortometraje, sí. A ver si conseguimos, ¿no?, organizar toda la producción. Sí, seguro que sí. Si no, como no hay prisa. Sí, claro, pero bueno, para mí está la prisa otra vez de reconciliar todos los frentes. Y la intención de estos proyectos también es, bueno, pues ir creando un espacio para dar visibilidad a los alumnos, y bueno, en eso estamos. Hay algo también bueno de mi edad, que es intentar, que se dice fácil, rebajar la ansiedad. O sea, la ansiedad es lo peor que hay para los procesos creativos. Sí. Y bueno, es un cliché, es un estereotipo. A mí no me gusta nada hablar de diferencias generacionales, pero bueno, como llevo muchos años sin separarme de la gente que está estudiando, lo percibo muy claramente, y es cierto que creo que la gente joven vive en unos niveles de ansiedad y de inmediatez, ¿no? Como habéis crecido en ninguna conciencia de la espera. Es decir, entonces... Todo ha sido ya, ahora, súper rápido y súper corto. Claro. Entonces, eso hace que ciertos procesos de aprendizaje que son complejos, y antes hablábamos de alumnos que se decepcionan contigo porque no les estás dando la gratificación inmediata que necesitan. Correcto. O porque estás apostando. Y muchas veces yo lo pienso, digo, esta persona
si acepta esto y confía en mí, me lo agradecerá. Y si se queda, aguanta, porque hay cosas que solo se entienden en el tiempo. Y la espera es un gran... el tiempo es un proceso donde las cosas se colocan, hay conceptos que entiendes pero no los tienes se asimilan, se incorporados en el interiorizan. cuerpo. Entonces tú lo entiendes, lo has entendido y dices, ¿por qué no lo puedo hacer si lo he entendido? Porque no va por ahí. Porque yo entiendo que para montar en bicicleta tengo que mover las piernas, pero que lo entienda no significa que monte en bicicleta. Y el hecho de que monte en bicicleta no garantiza que pueda subir o hacer una etapa ¿no? de montaña. Entonces, todos estos aprendizajes son esenciales. Me gustaría saber cuál fue como creador tu época más complicada, más difícil y cómo la sobrellevaste. Bueno, ha habido muchas. O sea, quiero decir, cuando estás... Pero, otra vez, a mí no me gusta entrar en los discursos victimistas del mundo del arte. No, me interesa más cómo lo gestionaste que lo que te pasó como tal. No, sí, pero me refiero que parece que los que nos dedicamos al arte pasamos momentos difíciles y traumáticos que yo creo que los pasa la gente en cualquier profesión. En todos lados, claro. En todos sitios. Pero bueno, ha habido muchos. ¿Cómo los gestionas? Otra vez, a mí lo que me ha servido es volver a lo esencial. Es, ok, me gusta esto que hago. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué las partes que no me gustan o las dificultades, las rupturas con socios, aliados, amigos, o sea, a lo largo de los años se viven momentos muy incómodos y muy difíciles y desencuentros muy complicados y también momentos de mucha ansiedad económica. Esto es una realidad. Es una realidad, claro. O sea, forma parte de... Pero forma parte del camino de vivir. Y hay algo que una vez me dijeron que creo que es tremendamente revelador, porque vivimos con mucha ansiedad, o por lo menos a mí me ha servido como idea. Vivimos con mucha ansiedad esperando el momento en el que todo esté ordenado y todo está bien. Pero es que la vida es ordenar y solucionar problemas. No es que llegue ese momento en el cual todo esté listo y ordenado. Que nunca va a estar. Y eso es maravilloso, entender que nunca va a estar. Es decir, que hoy está este problema, mañana hay que resolver este... ¿no? Y yo en la escuela también siempre fantaseas con un momento en el que todo esté bien, todo el mundo esté feliz, no haya, y haya una estabilidad, ¿no? Que se perpetúe. Y claro, añoras eso porque es la calma, pero la vida es intentar, en la medida de lo posible, resolver los problemas haciendo el menor daño posible e intentando sufrir el menor daño posible. Claro. Intentar preservar el proyecto cuidando al máximo, sobre todo a los alumnos, que son las personas, quiero decir, más indefensas, que llegan ahí con un sueño, con una ilusión y es a lo que nos debemos. Para mí, cada día que me levanto para ir a dar clase, pienso en la cantidad de esfuerzo, ilusión, entrega, ensayos, pasión, incertidumbre con la que muchos de vosotros venís a clase. Es decir, o la mayor parte, sobre todo ya en los cursos superiores, cuando ya sea... Sí, hay un compromiso que es palpable. Hay un compromiso que es palpable, porque si no ya no se estaría ahí después del embudo. Y para mí esto es el motor que me inspira. Entonces creo que esos momentos difíciles se resuelven, entendiendo que este es el momento difícil presente y los ha habido en el pasado y ahora está y amando el hecho de que ese esfuerzo es vivir. Aunque idealicemos que vivir, o nos han vendido que vivir es no tener esfuerzos, no complicarte la vida, no meterte en problemas, intentar tener una vida estable y cómoda mirando al mar. Disfrutar de tu esfuerzo y de de dónde pones tu esfuerzo. Eso me parece una cosa esencial. Nice. Me gusta mucho. También es aplicable a los propios proyectos artísticos, porque tal y como me lo has preguntado, parece que tiene que ver con una cuestión meramente empresarial. Pero cuando tú estás haciendo una obra de teatro... Incluso personal podría ser. Sí, pero cuando estás haciendo una obra de teatro o estás pasando un mal momento personal, tienes que... Pero incluso dentro de muchas producciones, cuando empiezas una producción, no sabes si va a ser traumática, vas a tener problemas con los actores, no los vas a tener, va a ser un placer. O sea, tú empiezas y quiero decir que cuando en principio pareciera que tener financiación e iniciar un proceso artístico
va a ser satisfactorio, justamente es lo que donde puede se traer... genera el conflicto. Claro. Entonces, porque vivimos permanentemente, y esto también es el proceso de madurez, entendiendo cómo suceden nuestros procesos de idealización, Uh-huh. cómo idealizamos. Sí. ¿No? Y cuando somos capaces de dejar de idealizar, de ubicarnos en o la realidad, de entender que la idealización es hermosa porque te reporta una felicidad, pero entendiendo que esa felicidad la puedes disfrutar y que esa idealización, si luego no se cumple, no pasa nada. pues habrá que lidiar con ella. Hay que ser un poquito, no súper estoico en esta vida, pero hay que ser un poco estoico en algunos. Algo claro, estoico. Algunas herramientas del estoicismo están muy bien si eres artista. Totalmente. Vamos, muchas. Muchas, ya. Por no decir que... Casi todas. pero sobre todo lidiar bien con la decepción. O sea, me refiero, la decepción forma parte de la vida. Lo es. Y aparte es que puede ser una gran enseñanza para la escritura, para la interpretación, para, ¿sabes? Cómo puedes escribir si no entiendes todos esos partes y entender que al final las personas somos irracionales. Hay una cosa, venía escuchando en la radio una entrevista que le estaban haciendo a Javier Cercas, muy interesante, y citaba una frase de Proust que un profesor mío había dicho en su momento y me fue como maravilloso porque decía, no puedes... o sea, algo que ha entrado en el cerebro de alguien de forma irracional no puede ser expulsado de forma racional. Es decir, ¿no? Y es una frase... ¿Cómo resuena, no? Claro, es una frase importante. Tú no puedes... Y esta es la base, pues eso, de todos nuestros conflictos. Es decir, la cuestión es que en esos momentos de crisis y en esos momentos difíciles, nuestra parte irracional también se apodera de nosotros. Y es esencial, por un lado, dominar... O sea, cómo somos capaces de parar y distanciarnos de nuestra irracionalidad. Porque los razonamientos que te puede decir alguien están bien, pero cuando una cosa irracional se apodera de ti, los razonamientos no son capaces de sacarlo, ¿no? Entonces, ser capaz de dominar eso y distanciarte tanto de lo negativo como de lo positivo, tanto de los momentos depresivos o ansiosos como de los momentos eufóricos, es esencial para poder intentar tomar perspectiva y ver cómo vas a avanzar o vas a resolver una situación que te desestabiliza. Y bueno, evidentemente en un proceso tanto empresarial como creativo eso sucede permanentemente. Para mí es fundamental separarme un poco, irme unos días, irme a navegar, a hacer kite, estar solo y son días de tomar perspectiva, de pasear, de reflexionar. Me ayudan mucho a tomar a dejar que todo mi tormento interior se calme y verlo desde fuera, no desde dentro de la tormenta, claro, y decir, ok. Claro, y intentar vale. Y creo que es esencial cada uno encontrar sus recursos y ser valiente para hacerlos, para lo que cada uno necesite, sea lo que sea. A veces nos asusta mucho, ¿no? Muchas veces yo he pensado, no, es que cómo paro ahora y me voy 5 días o 3 días. ¿Por qué? Pues parando, ¿no? Y haciéndolo. Claro, es parte porque a veces eso es mucho más productivo que estar metido en la vorágine del trabajo. Y muchas veces tomarte ese momento de separarte del conflicto es esencial. Sí, y hablamos en su momento también de no solo separarse en el momento del conflicto, de una tormenta oscura, y de decir, hostia, qué mal está todo, necesito coger aire. También me contabas en su momento que hay importancia también en separarse en momentos de euforia, en momentos de mucha bienaventuranza en tu vida. Claro, también porque uno tiene que estar, tener perspectiva y entender que eso es maravilloso cuando pasan esos momentos. Es increíble y es una sensación preciosa, pero al mismo tiempo también hay que entender que eso no te constituye. Es decir, que esos momentos de euforia, igual que esos momentos de depresión, no son constitutivos de uno. Uno es lo que... O sea, que para tomar buenas decisiones uno tiene que intentar disfrutar y dominar
esas sensaciones que aparecen desde lo irracional. Yo soy una persona, quiero decir, tremendamente emocional y que eso en ciertos momentos de mi vida, hay mucha gente que no lo ve así, pero en muchos momentos de mi vida, pues eso me han llevado a momentos muy difíciles. Entonces, con los años, pues vas analizando y vas viendo cómo disfrutar de eso y al mismo tiempo intentar hacer de ello una virtud. Otra cuestión fundamental, los pilares que te acompañan, o sea, la gente que realmente es esencial, aparte de, en mi caso, mi familia, mi pareja, que es esencial y lo han sido en muchos momentos importantes. Ya en el proyecto, el claustro, hablando de la escuela, el claustro de profesores es fundamental. Claro. Y ha sido, cuando me hablabas de la escuela, ¿no? Y hemos hablado de los profesores a los que la institución valida y legitima para trabajar y tal, pero todos los profesores que me acompañan y que forman parte del proyecto, pues Ernesto Arias, Bárbara Santa Cruz, Luis Blatt, que lleva conmigo desde el principio. O sea, Luis Blatt empezó la escuela conmigo y sigue conmigo en el proyecto, y para mí de hecho, es el profesor que más años lleva en la escuela. Quiero decir, son esenciales, bueno... La parte interna. La parte interna, ya no tanto de profesorado. También. Claro, de profesorado y de darle forma al proyecto. La escuela no la forma uno solo. O sea, uno puede tener una visión, pero ese claustro de profesores que hablábamos también, plural, que pueda dar una visión abierta de la interpretación, es esencial en el proyecto. Es decir, uno puede tener una visión, pero lo tiene que concretar en personas y en profesionales que, con afecto y amor por su trabajo y con un gran conocimiento, lo transmitan a los alumnos. Mi parte como director de la escuela es intentar que ellos tengan el espacio de trabajo adecuado donde ellos puedan desarrollar sus clases de la mejor manera posible. Y luego, pues, que puedo hablar de Mario, por ejemplo, que lleva conmigo, fue alumno en la escuela y no había terminado, estaba en el último curso, creo, cuando ya empezó a colaborar con la comunicación de la escuela, y ya con los años, porque también lleva muchos años a mi lado, es un colaborador esencial. También como actor en mis producciones. Porque Mario Alonso. Sí, porque es un actor al que admiro mucho y que para mí ha sido un gran placer verle crecer, ¿no? Siempre tan cerca, ¿no? Y ver cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y es una pieza esencial en el proyecto de la escuela. Gadea Barceló fue alumna de la escuela y ha sido mi mano derecha durante muchos años. Ana Telenti, que también fue alumna de la escuela, luego ha sido profesora, y ha sido un placer ver cómo, bueno, ha interiorizado los conceptos de la escuela y cómo a veces cuando entro en sus clases y estoy en sus clases, pues disfruto ver que básicamente sus reflexiones sobre la escena es lo que prácticamente lo que yo diría, porque a los alumnos de primero, ¿no? Es su cometido, y me parece, quiero decir, un placer verla también crecer como actriz. Y esto es extensivo, pues, a Rebeca Fernández, quiero decir, también una actriz tremendamente comprometida y que me han acompañado y me acompañan en el proyecto. Bárbara Santa Cruz, que lleva también muchos años ya dando clase en la escuela y que ha sido actriz en El elogio de la estupidez. Pero, quiero decir, es que absolutamente todos, y mención especial quiero hacer también a Pedro Cantalejo, que también estuvo aquí, porque Pedro también es un colaborador esencial. Le he nombrado antes hablando del proyecto que estamos haciendo, pero es un colaborador esencial en la escuela, porque es un profesor extraordinario y referente, que además da clase en todos los cursos. Es decir, es el único profesor que da clase en todos los cursos. Y bueno, creo que en ese sentido tengo la enorme suerte de estar pues acompañado de gente maravillosa, de grandes profesionales, de personas maravillosas, hermosas, bien intencionadas, llenas de afecto por lo que hacen, y así es como se superan. Entonces, siendo consciente de esto, es muy difícil que las crisis sean muy demoledoras, o para mí son cosas que, por lo menos, también yo soy muy joven en este momento de mi vida, te puedo decir que esto
me parece que son los elementos con los que uno puede seguir remando. No sé lo que nos depare la vida y el futuro. Espero que nos depare seguir juntos todos los que, ¿no? Los que estamos. Quiero nombrar también a Carol, ¿no? Que no la he nombrado, he nombrado a Rebeca, a Ana, tal. Carolina, o sea, es una actriz a la que quiero mucho. También se forma en la escuela, pero es que además se ha convertido en una gran profesora dentro del claustro de la escuela. En fin, y podría, lo malo de ponerte a nombrar particularmente es que tienes que ir ahora. Claro, es que no te dejes a nadie fuera, ¿no? Por eso es algo que se elude, pero no me parece justo, me parece bonito nombrarlo. Sí. Pero quiero decir, esto es extensivo a todo el mundo que da clase. Estela también fue alumna de la escuela, es una profesora de cámara extraordinaria, para mí también una colaboradora esencial en los últimos cursos y en el Film Camp. Y bueno, quiero decir, es que el amor por el trabajo, el compromiso, cómo me acompaña permanentemente pues eso, en el proyecto y en la concepción y en la visualización de la escuela es fundamental. Es decir, y ya pues quiero decir, termino de nombrar a todos. Sí. Leo, que también lleva muchos años dando clase en la escuela. María Herrero, quiero decir, que puedo decir, es una profesional descomunal con la que tengo una maravillosa amistad, relación, y a la que agradezco mucho también el compromiso que tiene con los alumnos y con el proyecto de la escuela. Quiero decir, y también Ernesto Arias, que quiero decir que aparte de ser un actor y un director extraordinario, he tenido la enorme suerte de trabajar con él en varias producciones, y es un amigo. Vamos, quiero decir, hemos estado dirigiendo juntos el Festival de Clásicos en Alcalá. No hemos hablado mucho de mi labor como gestor en su momento del Corral de Comedias, porque... Es que tienes currículum para hacer 4 o 5 podcasts. Sí, pero uno de mis grandes placeres laborales ha sido colaborar con Ernesto como directores compartidos del Festival de Clásicos en Alcalá durante 2 ediciones. O sea, hay pocas personas de las que puedo hablar mejor y del placer que significa trabajar con un amigo y con alguien a quien admiro profundamente artísticamente, como es Ernesto, ¿no? Y que además también lleva muchos años en la escuela. Sí. Y que creo que es una gran inspiración. Creo que realmente estoy acompañado tanto en lo artístico, en Metatarso. Quiero decir que también podría hablar de otro montón de actores que han sido esenciales, ¿no? en mi labor como director, como pueda ser Carmen Conesa o Emilio Gavira o Cristóbal Suárez, ¿sabes? O otros muchos, que ahora no puedo hacer extensivo porque si no, no acabamos. Pero quiero decir, cómo, y en su caso Ernesto Arias, también hemos trabajado juntos, Mario, Bárbara, Santa Cruz, etcétera, etcétera, como, bueno, Agus Ruiz también, Anita Janer, que no la quiero dejar fuera, bueno, perdón. Pero es que me parece que en las entrevistas muchas veces se centran como en lo individual. Sí. Y creo que es importante hacer esta panorámica de toda la gente que aporta cosas importantes en tu vida. Y que hace que tú estés. Y gente que no está ya, o sea, que ya no está en el proyecto, pero Jaime Chagorri aportó mucho, Javier Patiño en su momento aportó mucho, Vicente León, al que le tengo un enorme afecto, ¿sabes? Y con el que también trabajé como actor, ha aportado mucho al proyecto de la escuela. En fin, a lo largo de tu vida hay mucha gente, o sea, nunca nada es un logro individual, todo es un trabajo en equipo. Y luego hay veces que, bueno, que las etapas vitales te separan, pero bueno, creo que esto puede ser demasiado extensivo para esta entrevista, pero me parece importante hacerlo. De hecho, me decías el otro día, ¿qué es lo que te gustaría que quedara en este podcast? Pues lo que me gustaría que quedara es este panegírico a toda la gente a la que ha aportado tanto y que me ha aportado tanto, ¿no? Sin problema, claro. Y que es esencial. Cuando me preguntas cómo se superan estas crisis o estos momentos difíciles. Pues lo interno y todo el apoyo externo, claro, y ese conjunto. Eso es. Lo interno y lo externo y saber e intentar reconciliarlo. Claro. Pues si te parece pasamos a la ronda de preguntas rápidas. Vale. Preguntas rápidas. Rápidas quiere decir que no me enrolle. Requieren respuesta de una palabra o una frase. Una frase que ocupe en una línea de una 4. Vale. No de una 1. Vale. ¿Qué consideras un éxito en la vida? Ser feliz.
¿Te percibes más como héroe o como villano? Supongo que todos nos percibimos como héroes. Habrá quien me perciba como villano. Un proyecto del que te arrepientas y otro del que te enorgullezcas. No me arrepiento de ninguno, porque incluso de los que no estoy muy orgulloso he aprendido y me enorgullezco mucho del proyecto de la escuela, de Work in Progress. Nice. Un cambio que harías del gremio. Uno. Ahora sí, porque no da tiempo más. Mi respuesta es uno solo. Vale, ok. ¿A qué le tienes? Un cambio que haría del gremio. La enorme politización que permitimos que suceda dentro de las artes y del teatro. ¿A qué le tienes miedo? Le tengo miedo a hacer daño a la gente. Okay. A muchas cosas, podría responder a muchas cosas. Claro. Y esto es muy genérico, pero sí, supongo que Ok. ¿Cuál es tu objetivo personal a corto o medio plazo? Bueno, mantener el foco y estar bien y sentir que puedo inspirar a los demás. Última, un sueño que te gustaría luchar por conseguir y que no tiene por qué tener nada que ver con la profesión. ¿Sabes lo que realmente me gustaría? Me gustaría que cuando pasen los años, y hablo de décadas, muchos o todos es una fantasía, pero que muchos de vosotros siguierais cerca de mí y yo cerca de vosotros. Es decir, me encantaría ver quién eres tú cuando tengas 50 años. Me encantaría decir que vuestras amistades y relaciones siguieran vivas entre vosotros. Y me gustaría que la escuela pueda ser un espacio, si es que continúa, pero me refiero que la vivencia del tiempo que habéis estado en la escuela y la gente que habéis conocido deje inspiración y memoria en vosotros. Que sea casa. Y que yo pueda formar parte de ello y verlo. Ahí, y me estoy alargando mucho, sé que son preguntas rápidas, sí. Pero bueno, vas a hacer una excepción. Para mí es algo maravilloso encontrarme con antiguos alumnos que de pronto vienen a comer, conocer hijos de antiguos alumnos, quiero decir, y que vienen a presentármelos, ver y saber que quedáis entre vosotros. Entonces, la fiesta del 10º aniversario o las fiestas que hacemos en la escuela y ver cómo venís los que ya no estáis y no sé, para mí eso es lo más gratificante. Nice. Ay, qué bonito, vale. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Y lo que no sabéis es que estamos en zapatillas aquí debajo. En zapatillas de andar por casa, súper cómodas y calentitas. Sí, sí. No os olvidéis de seguirnos en redes para poder saber quiénes serán los próximos invitados y poder participar en preguntas que se les puedan llegar a hacer. Con esto y un bizcocho, pues un besito. Nos despedimos. Chao. Y ya está, hasta aquí. ¿Qué tal? Muy bien. Lo que has hecho para acercarte a mí tanto, ¿eh? ¿Has visto? Has montado todo esto. Todo esto para acercarme a ti. Para estar así de cerca de mí. No había otro motivo.